Recién en Salud Especial vamos a dar inicio a esta aventura educativa. Realmente nos emociona mucho compartir contigo. Este será un espacio que se dará más desde la experiencia, más allá de lo que podamos aprender a través de un texto, de un libro o en Google. Queremos hacer un espacio súper increíble donde podamos sentirnos muy cercanos tanto nosotros como tú con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a dar inicio con el tema de mentalidad para emprendedores y empresarios. Sabemos que es un tema realmente importante y desde donde parte todo, porque a veces imaginamos mucho pero hacemos poco, pero es importante en este proceso de formar y construir habilidades para poder tener éxito y resultados en lo que queremos. Vamos a iniciar con esta fórmula que nos encanta, porque te he contado que no siempre nos vamos a enfocar en el tener, porque tenemos que empezar por el ser, más hacer. Luego tendremos habilidades y clases que nos vayan ayudando a aprender a hacer para tener el resultado que va a ser tener. Como vamos a empezar trabajando sobre el ser, por esa razón decidimos traer a colación el tema de la mentalidad. Bueno, acá es importante tener claridad que es el punto de partida, nuestro punto A para llegar a ese punto B, que sea posicionar, crecer la empresa, tener diferentes puntos, porque la mentalidad nos va a garantizar de alguna manera el éxito, o la razón de ser, o esa acción a ejecutar para poder lograr y materializar todo lo que queremos. Vamos a tener muy en claro que construir una mentalidad, porque acá a veces, como pudimos hablarlo en algún momento, cuando yo vengo con una mentalidad de empleado, sabemos que venimos bajo una mentalidad de recibo órdenes, cumplo un horario, cada 15 y 30 recibo mi salario y está totalmente bien, pero a veces cuando damos ese salto a ser emprendedor, algo así conocido jocosamente como ser nuestro propio jefe, cometemos el error de no tomárnoslo en serio desde el inicio y nos olvidamos de tener un horario, nos olvidamos de cumplir con ciertas cosas y nos autosaboteamos. Por eso es tan importante empezar a hacer ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, de que ya no lo hago para alguien más, sino de que lo hago por mí y para cumplir mis sueños. Entonces identificamos esa mentalidad para tener claro de cuáles hábitos voy a adoptar, cuál va a ser mi horario de trabajo. Determinarse un salario es muy importante para poder tener claridad y ese impulso para crear una correcta estrategia de ventas. Bueno, y conectar, por eso te decía que es tan importante tener claridad cuál es el propósito de tu emprendimiento. Porque cuando ya empezamos a cambiar esa mentalidad de algo más autónomo, de algo tengo que hacer, porque tengo que ir a buscar clientes, tengo que ir a buscar proveedores, tengo que ir a tocar puertas, voy a ir a darme a conocer, vamos a conectar con la visión y la pasión. Cuando encuentro mi propósito, finalmente eso se me nota desde la pasión. Todo lo que haga va a llevar como esa chispa, como esa emoción, como ese realmente me gusta hacerlo. Claramente, en este camino de emprendedor, pues todo lo que tengamos que hacer no va a ser al 100% de nuestro agrado. Pero cuando tenemos claridad sobre esa visión, cómo me proyecto en 3, 5 años, entonces vamos a meterle como ese querer hacer sin dejar de tener como esa iniciativa de me resisto, ¿no? Finalmente, cuando me apasiona, le vamos a meter un poco de pasión, y cuando no, recordamos y traemos a colación el tema de la visión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? Recuerda que tenemos acá la meta, que es el punto de llegada, y que los pequeños pasos que yo vaya dando, estaríamos acá, me vayan acercando a la meta. Pero no podemos pretender que el camino sea así de fácil y derechito. Esto es totalmente falso. Acá vamos a tener nuestra meta
acá vamos a estar nosotros creyendo que el camino es derecho, pero podemos empezar lo que te decía hace unos días de la montaña rusa, y podemos creer que todo va perfecto, pero pasó algo que nos va a llevar a la incomodidad. ¿Por qué nos va a llevar a la incomodidad? Porque necesitamos crecer. Entonces acá veníamos súper bien hacia la meta, pero llegó algo y nos trae al fondo. Acá empezamos nuestro proceso de crecimiento, de mirar qué es lo que debo mejorar, de qué es eso que debo transformar en mi empresa para hacer un mejor servicio y volver a impulsar a poder llegar al objetivo final, que es la meta. Recuerda que todos estos reprocesos finalmente no hacen pérdida, nosotros no vamos a tener nunca una pérdida, sino que todo va a estar en la ganancia. En la ganancia de conocimientos, de experiencias, de aprendizajes, de conocer nuevas personas que puedan convertirse en esos aliados tal vez para construir ese equipo, porque es que construir equipo en una empresa o en un emprendimiento no solamente es la persona que yo contrato para que me ayude en la parte administrativa, no es solamente el contador que yo contrato para que me ayude con esta parte, sino que también construir equipo es crear como esas alianzas estratégicas con otras empresas que se dediquen a lo mismo que yo. En teoría, yo por ejemplo puedo crear una alianza con otra empresa de contadores, pero este campo es tan amplio que ellos pueden especializarse, no sé, por ejemplo en revisoría fiscal y auditoría. Entonces creamos una alianza de manera que los clientes que yo sepa que requieren ese servicio, puedo recomendarlos a ellos, y en mi caso, que sea el especialista en emprendimiento, si alguien requiere un acompañamiento, en el medio de esa alianza, ellos pueden recomendarnos para poder prestar ese acompañamiento. Ahora bien, después de tener claro el tema de la visión y la pasión, esta mentalidad que vamos a empezar a transformar, que ya no soy empleado, sino que soy, por así decirlo, como te decía jocosamente, mi propio jefe, y me voy a tomar las cosas en serio, vamos a ir a una mentalidad de crecimiento. ¿Sí? Esa mentalidad de identificar cuáles son mis habilidades y capacidades, y cuáles son esas habilidades y capacidades que debo de ir mejorando o que finalmente se deben ir haciendo a un lado porque no nos van a llevar a ningún lado. Teniendo claro que cuando iniciamos nuestra idea de emprendimiento, por un tiempo vamos a ser los toreros, pero no podemos pretender quedarnos ahí siempre porque vamos a volver a la zona de confort. En algún momento se hace importantísimo e indispensable delegar para llegar a este crecimiento. Porque aunque yo tenga la capacidad de aprender de todo, no puedo pretender ser bueno en todo. Tengo ciertas habilidades y capacidades concretas donde puedo ser mejor y resaltar. Muchas veces las personas no son buenas en los números, pero son buenas en los artes, por ejemplo. Entonces, esa persona se puede especializar en su habilidad del arte y delegar a otra persona que tenga buena capacidad con los números para que sea ese coequipero o ese apoyo para este punto en concreto que se necesita para el crecimiento del emprendimiento. Tener una mentalidad que nos permita adaptarnos no solamente al crecimiento o los cambios que va teniendo el mundo de la tecnología, sino que van necesitando nuestros emprendimientos y nuestras empresas. No podemos pretender que como iniciamos hoy nuestra empresa se sostenga el mismo modelo por siempre. No va a funcionar de esa manera. Porque cuando, por ejemplo, tú eres el todero, y es un caso concreto que me ha pasado con los emprendedores, tú sabes cómo se hacen las cosas y lo vienes haciendo de esa manera. Pero si tú vas a delegar, entonces tenemos que entrar a crear un manual de funciones que permita que esa persona que viene a hacer ese trabajo, como te decía el ejemplo, si yo me dedico a las artes y voy a contratar a alguien que se encargue de los números, tener ese manual de funciones de qué es lo mínimo que se espera
dentro de la empresa para poder cumplir con ese puesto de acompañamiento en los números, sea un contador, sea una persona financiera, sea un auxiliar administrativo. Entonces es tener claridad que adaptarnos no es solamente al cambio constante que vaya teniendo el mundo, sino también al cambio que va teniendo mi empresa y al nivel donde quiera llevarlo a crecer. Súper importante conocer nuestro cliente potencial. Querer venderle a todo el mundo es perder el tiempo y es quizás darnos la oportunidad de encontrar personas con las que no vamos a querer trabajar porque no son nuestro cliente potencial. Dependiendo de tu emprendimiento, hay ciertas características que debe cumplir tu cliente para poder ir más a la fija y para que ese proceso de mercadeo, de la parte comercial y de ventas sea cada vez más efectiva, más exitosa y, como diríamos nosotros, ir más al grano. Entonces es importante tener en cuenta cuál es mi cliente, lo que conocemos como el avatar o el buyer persona, para poder ir más a la fija y cada vez hacer nuestro emprendimiento más especializado en eso que queremos. Es importante al tener una red de contactos, estos contactos pueden ser clientes, proveedores o lo que yo he llamado esos amigos emprendedores, porque se dice que incluso la base de datos, en este caso la red de contactos, son el activo más valioso que puede tener una empresa, incluso nosotros mismos. Es cuidar esas personas, esos contactos que vamos generando para más adelante ir creando diferentes cosas. De acuerdo al momento en el que esté nuestra empresa, celebrar el aniversario, generar descuentos. Bueno, podemos ser muy creativos dependiendo el emprendimiento que cada uno de nosotros tenga. Entonces, se hace importante cuidar mucho esta red de contactos. También se puede hacer a través de participar en ferias, participar en reuniones de emprendedores y empresarios, con la finalidad de ir creando esa conexión de networking, donde tú das a conocerte, tanto tú como persona, como tu emprendimiento o empresa, porque no solamente, o sea, en esta creación de red de contactos o de networking, la idea es hacerlo de manera muy genuina. Al ser humano no le gusta que le vendan. Entonces no es la intención de, hola, mucho gusto, mi emprendimiento se llama Palacio Contable, tengo servicios contables, cómprame. Realmente esa no es la idea de hacer el networking, es hacerlo de manera muy genuina, donde tú puedas darte a conocer, cuentes un poco de tu experiencia, cómo ha sido esta aventura, la trayectoria que tengas con tu emprendimiento, por qué decidiste hacerlo. Y finalmente lo demás de que se convierta en cliente, que se convierta en tu proveedor, va llegando en el momento indicado y puede ser mucho más efectiva esa relación. Entonces finalmente es entender eso de la red de contactos y colaboración. Bueno, finalmente vamos a hablar de otro ítem que es muy importante bajo esto de la mentalidad de emprendedor y empresario y que nos cuesta muchísimo, y es la gestión del tiempo y la productividad. Todos los seres humanos por excelencia tenemos 24 horas al día y 7 días a la semana. Pero a veces nos embarcamos tanto en lo que sucede en nuestro emprendimiento que esas 24 horas las dedicamos únicamente al emprendimiento. Recuerda que es muy importante identificar el tema de prioridades y de mi 100% de tiempo podemos dividirlo inicialmente en un 80-20, donde acá vamos a trabajar enfocados en el emprendimiento y acá en lo personal. En lo personal es el tiempo para nosotros mismos, para hacer actividades diferentes a la rutina, clases diferentes a lo que nos gusta, bailar, pintar, ir a cine, ir a teatro. También el tiempo con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, hacer esas cosas diferentes que nos saquen de la rutina.
y este 80% que sea tan exitoso que nos genere los resultados que queremos y que deseamos. Por eso te decía al inicio que era tan importante definir un horario. ¿Cuál va a ser ese horario de trabajo que voy a tener para poder sacar? Y cómo voy a distribuir, si voy a trabajar 8 horas al día, qué voy a hacer durante esas 8 horas, que sean actividades realmente productivas. Recuerda que acá toca hacer pequeños sacrificios y es que esas 8 horas tienen que ser 100% productivas. El tiempo de redes sociales, de quizás chismosear con la gente que queremos, de ver películas, esos pequeños distractores, dejémoslo para ese tiempo después del horario que hemos destinado para trabajar, para que sea realmente un desarrollo importante y se pueda ver ese avance. Que no sea un tiempo perdido, sino realmente sea un tiempo de productividad y que podamos gestionarlo de manera adecuada, según los afanes y las cosas que se puedan presentar en el día a día. Porque sé, como emprendedora, que tú puedes destinar tu agenda, pero pueden aparecer calamidades, pero que no se vuelva una excusa para dejar de lado las actividades del día a día por esas calamidades que pueden surgir. Un inconveniente con un cliente, un empleado que no pudo llegar a trabajar porque se enfermó. Entonces, resolver esas calamidades sin perder el enfoque que me va a llevar a la productividad mediante lo que ya tengo agendado, porque realmente mi agenda es la gestión del tiempo, porque en base a eso identifico qué actividades o qué reuniones o qué citas o qué espacios voy a tener de descanso según las actividades y las cosas que tenga que hacer en el día a día.